Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a la palabra. Acompáñenme, por favor. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer un versículo y después le digo de lo que vamos a hablar, porque es un versículo bien cortito que usted lo ha escuchado muchas veces. Dije, primera de Corintios 10, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Amén. Entonces leemos la palabra, primera de Corintios 10, 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra: así que el que piensa estar firme, a ver si lo repetimos todos, mire que no caiga. Voy a decir la primera parte y la iglesia repite el final. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Última vez para que se les memorice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias por ese milagro, Señor, en esta familia Almeida. Pedimos que les sigas bendiciendo y que sigas obrando, Señor, para la total recuperación. Pedimos la bendición para todos ellos y para todas las familias de tu pueblo, Señor. Padre, háblanos en esta tarde, háblanos para que podamos entender tu palabra y llénanos con tu espíritu para que la podamos poner en práctica. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora sí les digo de lo que vamos a hablar, porque no les he dicho. Vamos a hablar de algo muy importante de los creyentes. Vamos a hablar de algo, de una parte demasiado importante para los cristianos. Vamos a hablar de nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de nuestra comunión para con Dios. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar en pocas palabras y de una manera más directa. Vamos a hablar de nuestra fe. Pero ¿qué hemos leído? ¿Qué decía el versículo? El que crea estar firme, mire que no caiga. Por tanto, para que entienda el mensaje, y ahora mismo podría salir y usted ya se lleva el mensaje, cuide su fe. Y si hasta el día de hoy la ha cuidado, si hasta el día de hoy ha perseverado, la palabra de Dios le vuelve a dar el mismo consejo: cuide su fe, mire que no caiga. El apóstol Pablo escribía este versículo a los hermanos de Corinto. Era la iglesia primitiva, eran los cristianos que estaban empezando la iglesia de Jesucristo. Eran los primeros cristianos, era la iglesia de Corinto. Y Pablo le da este consejo refiriéndose a que ellos tienen que cuidar su fe, tienen que cuidar su testimonio. Pero el capítulo 10 no tiene solamente un versículo. ¿Cuál es el contexto, hermano? Porque el apóstol les dice esta frase tan preciosa y tan directa. El capítulo 10, si vamos al versículo número 1, Pablo les está diciendo en contexto: no quiero que ignoréis lo que ocurrió a nuestros hermanos cuando fueron rescatados de Egipto. Pablo los lleva hasta lo que ocurrió en el Éxodo. Mire, Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, si alguien está leyendo, ¿cuántos? Todos. Escuche, no quiero que ignoréis. Pablo les está escribiendo esta carta y les dice: no quiero que ignoréis una cosa, que los que fueron rescatados, todos, no se quedó nadie, todos estuvieron bajo la nube. La protección de Dios los cubrió a todos. Dice, todos estuvieron bajo la nube. Y vuelve a repetir, y todos pasaron el mar, versículo 2. Y otra vez, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento? El maná. Nadie se quedó sin la provisión de Dios. Nadie de aquel pueblo se quedó sin probar aquel pan espiritual. Nadie se quedó, hermanos. Todos fueron bendecidos. Y continúa el apóstol diciendo, y todos, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida. En otras versiones dice de la misma agua espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Cristo estuvo presente en el Éxodo. Cristo fue parte, hermanos, de la bendición de ese pueblo. Y quiero meterle en su cabecita, todos participaron. Acabamos de mencionar un milagro. Acabamos de dar un testimonio de una sanidad. ¿Habrá alguien aquí que no haya experimentado el poder de nuestro Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo nunca he recibido un milagro de Dios? Todos los que están respirando aquí han recibido bendición de Dios. Y me incluyo, todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos de una o de otra forma. Eso es lo que Pablo les está diciendo, lo lleva al Éxodo para recordarles lo que ahí ocurrió, y hace énfasis en que todos fueron bendecidos, en que no se quedó nadie sin comer maná, todos fueron bendecidos. Y mira lo que dice ahora, cómo lo aplica el apóstol, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Qué ejemplo, hermano? Bueno, número 1, que Dios los bendijo a todos. Número 1, ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Ahora mira, versículo 11, y estas cosas, vuelve a repetir el apóstol, y estas cosas que les ocurrieron a ellos en el Éxodo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Número 1, sucedieron como ejemplo y fueron escritas. ¿Para qué? Aquí hay dos objetivos. Pablo, la enseñanza, les dice: bueno, eso ocurrió para que eso se los estoy contando para que ustedes lo recuerden, mediten y nos sirva como ejemplo. Número 2, eso quedó escrito en la Biblia. ¿Para qué? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras traducciones dice: a los que hemos llegado a los últimos tiempos. Y hermano, estamos en los últimos tiempos. Por tanto, hoy este ejemplo es esencial para nosotros, porque estamos en los últimos tiempos. Y igual que ellos, nosotros hemos experimentado milagros. Ahora es cuando en el versículo número 12 Pablo les dice: así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y ese es el título de esta tarde: mire que no caiga. Mire que no caiga. Yo le puedo predicar 1 hora, yo le puedo predicar mucho tiempo, pero si usted mete esto en su cabeza, hermano, esto le tiene que hacer meditar. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. Yo no sé cuántos años lleva usted. ¿Habrá alguien que lleve 30 años en el Evangelio? ¿Algún amén? ¿Habrá alguien que lleve 40 años en el Evangelio? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué le decimos? ¿Habrá alguien que lleve 1 año en el Evangelio? Es que si lleva 1 semana, el consejo es el mismo. Hermanito, si lleva 1 semana, mire que no caiga. Y si lleva 1 año, mire que no caiga. Y si usted lleva 40 años en el Evangelio, pues hoy más que nunca, mire que no caiga. Ese es el consejo de Dios. Ese es el consejo de Dios. Mire que no caiga. Hermanos, cómo nos encanta a nosotros mirar predicaciones, mirar reflexiones en internet. Cuánto consejo. Yo puse les dije a los muchachos que pusieran un subtítulo: el consejo diario para el cristiano. El consejo diario para el cristiano no es otro que estar atento de no pecar. Hermano, usted puede escuchar muchos mensajes y hoy el problema del internet es que hay demasiado y llenamos nuestra cabeza de mensajes y predicaciones, pero no se trata de eso. Se trata de guardarlo en nuestro corazón y de ponerlo en práctica. Por eso el consejo para hoy sábado es: hermanito, mire que no caiga. Y para mañana domingo, mire que no caiga. Lunes, martes, miércoles y cada día el consejo de Dios es el mismo para todo y cada uno de sus hijos.
Mire que no caiga. Usted puede escuchar predicaciones y escúchelas, por favor, en vez de estar mirando otras cosas. Pero después que escuche la predicación, independientemente del tema que sea, acuérdese de este tema, porque al final el consejo de Dios es el mismo. Mire que no caiga. ¿De qué le sirve, hermano, si usted escucha un mensaje, otro y cae de su fe? No le habrá servido de nada. ¿Por qué? Porque hay personas, oiga, y voy a hablar un poquito de eso, hay personas que caen y para la gloria de Dios se levantan. Para la gloria de Dios y con el poder del Espíritu Santo se levantan. Pero la persona que cae en práctica de pecado corre el grave peligro de quedarse en ese lugar. Porque en la carta que hemos leído a los Corintios dice: y todos estuvieron bajo la nube, y todos experimentaron milagros, y todos comieron del maná, y todos bebieron de la roca, y todos pasaron en seco el mar rojo. Pero termina diciendo esa historia: pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. A pesar que habían visto los milagros, esa gente, ellos vieron las plagas, ellos vieron las ranas, ellos vieron las plagas de moscas, ellos los del Éxodo, ellos vieron. Nosotros lo leemos, ellos lo vieron con sus ojos, así como vieron los milagros de Dios. Ellos vieron las plagas, vieron el río Nilo convertirse en sangre. El pueblo de Dios lo vio. Ellos vieron la plaga de la oscuridad, las tinieblas. Y me asombra que dice: pero en la casa de ellos, en cada hogar de la casa de los hijos de Dios, había luz. Pero ellos vieron los milagros. Pero después de todo eso, muchos, la mayoría de ellos, cayeron. Por eso dice al apóstol: esto es para advertencia nuestra, esto es para que nosotros miremos, estemos alerta de no caer. Hermano, no sé qué es importante para usted, no sé qué tan importantes son sus hijos, no sé qué tan importante es su hogar, no sé qué tan importante es su salud, pero la fe que el Señor nos ha dado es mucho más importante. Es demasiado valioso, hermano, lo que está en juego. Tenemos que estar vigilando nuestro testimonio, nuestra comunión con el Señor, porque está en juego una eternidad en la presencia de Dios. La fe que Dios nos ha dado tiene mucho valor. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos vivir, hermanos, como si no valiera nada. Un año, 10, 40 años en el Evangelio, hermanos, tiene mucho valor. No podemos vivir como el ave. Usted se recuerda la predicación de Isaac, el hermano Isaac. No podemos vivir como el avestruz. ¿Alguien se recuerda de la última predicación el domingo pasado de nuestro hermano Isaac? Él describía a ese animalito. ¿Qué animal describía? El avestruz. ¿Y cuáles eran las cualidades? Job capítulo 39 nos hablaba de ese animal. Nos decía la majestuosidad, lo grande de ese animal. Pero el hermano dio una descripción de la fuerza. Solamente tiene 2 uñas, 2 dedos tiene, pero son como lanzas, capaz de matar, de romper, hacer pedazos el cráneo de un león y matarlo. Fíjese la fuerza del avestruz. Es grande, más de 2 metros, corre más que un caballo cuando el caballo lleva jinete. Un animal majestuoso, pero decía el hermano, y eso lo dice la Biblia, Job capítulo 39 dice que ese animal vive de cualquier manera. Ese animal parece que es un animal irresponsable, parece que es un animal desamorado. El avestruz parece, hermanos, que no le importa ni sus hijos. Y la Biblia lo dice literalmente. Job 39, pensaba del 13, por ahí por el 14, dice: él pone los huevos y sabe quién los va a calentar. A él le vale. Él dice: que los calienta el polvo, yo me voy, ya los puse. Pero eso no es nada cuando nacen sus crías. Dice la Escritura: trata con dureza a sus hijos como si no fueran sus hijos. Así dice la Biblia, así vive el avestruz. Pero, y ese versículo creo que lo vamos a poner porque creo que se los pedí a los hermanos, Job 39, 17 creo, ¿era? Es igual, hermano. Job
capítulo 39, creo que es el versículo 17, que dice, porque, o sea, hay un motivo. ¿Por qué el avestruz es así? ¿Por qué el avestruz es así? Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Así que deje de culparlo, dejemos de mirarlo mal, porque no es culpa del animal. Él así lo hizo Dios. Por eso vive de cualquier manera. Pero a usted y a mí sí nos dio sabiduría, sí nos dio entendimiento. Y no solo nos dio entendimiento, sino que el Dios poderoso nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por tanto, hermanos, no nos vale vivir como el avestruz. Por tanto, hermanos, estamos hablando de la firmeza de nuestra fe. Mire que no caiga, porque nuestra fe es demasiado valiosa. No podemos pensar como ese avestruz. Decía el hermano que el cerebro es al tamaño de un ojo, pequeñísimo, y tiene una excusa. Dios no le dio entendimiento, pero a usted sí. Dios le dio entendimiento, nos ha dado su palabra y nos ha dado su espíritu. ¿Qué más queremos, hermano? Cuidemos nuestra fe. Cuidemos nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 13. El consejo diario para el creyente. Ahora sí, esto era el subtítulo que yo decía antes. El consejo diario, que ya se los expliqué, porque me ocurre que les explico primero y después veo el versículo. Pero dice Primera de Corintios en el capítulo 16. Capítulo 16, verso 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos, aquí hay una palabra que ahora la vamos a explicar, portaos varonilmente. Hermanas, pórtense como hombres. No, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Para las hermanas que no se dejen crecer bigotes, dice, miren, la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Y en vez de decir varonilmente, dice, y compórtense valientemente. Hombres y mujeres, cuidar nuestra fe, hermano, requiere valentía. Cuidar nuestra fe, hermano, requiere esfuerzo. Velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente y sean fuertes. Ese es el consejo diario para el creyente. ¿Alguien se lo sabe? Mire que no caiga. Es lo mismo, hermano. Vele, esté atento, esté alarma, esté atento, porque hay alguien que no descansa. Satanás, el diablo, no descansa, y él va a querer aprovechar la mínima oportunidad. Dije, la mínima. No crea que necesita demasiado terreno. La mínima oportunidad para devorar al que no está velando. ¿Sabe cuál es el problema cuando predicamos esto, cuando hay mensajes así? El problema es, yo hoy les he dado trabajo a los muchachos. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve en esa pantalla? No, pues le iba a pedir un aplauso, pero no, pues no. No, es que está fallando el ordenador. Hermanos, cuando estudiamos la escritura en este tipo de temática, aunque usted no lo crea, yo sé que usted se goza con este tema y nos ayuda y nos fortalece y nos recuerda que nuestra fe es importante. Pero ocurre a veces en un número muy poco de personas, pero ocurre que cuando usted les habla de esta manera, sobre todo cuando ya llevan muchos años en el evangelio, entonces sale ¿cómo se dice? Los inmunes. Entonces saltan los blindados, los que, a mí no. Uy, hermano, yo llevo 40 años en el evangelio. A mí no, dígaselo a los hermanos, a mí no. Yo puse como subtítulo los super cristianos. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez de personas que dicen, eso le ocurre a otro, eso le pasará a otro, a mí no. Surgen los
súper fuertes, los fortachones en la fe, los que se creen invencibles, que nada les puede hacer daño porque ellos son más fuertes que el diablo, ellos son más fuertes que cualquier demonio, ellos son más fuertes que cualquier tentación y nada los puede tocar porque ellos son los súper cristianos. Cuidado con eso, hermanos, porque hubo un hombre que sí era fuerte, muy fuerte, y teníamos una imagen, pero está fallando el ordenador. Pero yo quiero que se lo imagine. Teníamos a Sansón, la imagen de Sansón. Mira, yo lo veo de aquí, pero bueno, ahí algunos lo verán. Es la imagen del hombre más fuerte físicamente que describe la Escritura. No solo fuerza física, sino que el Espíritu Santo lo llenaba y ese hombre no había quien lo parara. Era Sansón, el hombre más fuerte físicamente que la Biblia nos describe. Así hay cristianos que se creen súper fuertes, pero tengo que decirle una cosa: esa imagen fue momentánea, porque Sansón empezó a jugar con el pecado. Sansón no cuidó la relación tan divina que él tenía con Dios. Sansón no cuidó su bendición y empezó a jugar con el pecado y con los pecadores. Y con los pecadores. Y usted sabe la historia de Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Que se cayó de donde estaba. Se cayó de donde estaba, la comunión tan preciosa que tenía. Se cayó de donde estaba. Hermanos, ¿ustedes recuerdan el nombre de la mujer? Dalila. Pero ¿sabía usted que Dalila está en el capítulo 16 de Jueces? Pero que Dalila está al final de la desobediencia de Sansón. De verdad, siempre en nuestra mente es como que Sansón fue con Dalila y con Dalila. No, hermanos, la caída venía de antes. Dice el capítulo 14 de Jueces que Sansón se enamoró de una muchacha de Timnat, una ciudad de los filisteos. Se enamoró en el capítulo, esto es el Jueces capítulo 16, pero es que en el capítulo 14 dice que Sansón se enamoró de una muchacha. Él era un joven todavía, Dalila no había aparecido, pero mire, Sansón todavía quería hacer las cosas un poco en orden. Se enamoró de esta muchacha y fue a sus padres y les dijo: papá, mamá, me he enamorado. Sí, hijo, a ver, ¿de quién? ¿Quién es la sierva afortunada? Bueno, una muchacha de Hospitalet. ¿Cómo? Hospitalet es colombiana, papá. No, es filistea. Cuando Sansón les dijo que era filistea, sus papás le dijeron: hijo, ¿acaso no hay mujeres aquí? ¿Acaso no hay mujeres de entre el pueblo de Dios? ¿Por qué tienes que enamorarte de una filistea? Hijo, los padres dijeron: hijo, no. Pero el deseo de Sansón dijo: sí. Pero los padres, aconsejando, sabiendo el consejo de Dios, le dijeron: hijo, no. Como muchos padres a veces aconsejamos a nuestros hijos, y nuestros hijos con su cabezota dicen: sí. Entonces los padres dijeron: bueno, pues bajemos a Timnat. Y bajaron a Timnat. Ahí empezó todo. Entonces cuando iban de camino, usted sabe la historia, esa imagen del león, es que cuando ellos iban, la quería para casarse. Cuidado, que hasta aquí el problema es que era filistea. De hecho, el versículo 4, Jueces 16:4 dice que esto era de parte de Dios, porque Dios quería usar a Sansón por medio de esa muchacha para destruir a los filisteos, a muchos filisteos. Y la verdad que eso ocurrió. Yo se los parafraseo rápido. Salió el león. Ellos iban a arreglar los papeles, a palabrar a la filistea con Sansón, con los papás. Pero salió un león y vino el Espíritu de Dios, llenó a Sansón y destrozó al león. Y siguieron el camino, fueron a hablar con los padres, con los consuegros, futuros consuegros. Y dice que regresó Sansón con sus padres. Pero tiempo después regresaron para arreglar la boda. Casado, Si usted pensaba que Sansón no era casado, Sansón se casó con esta muchacha que no aparece el nombre, pero era de la ciudad de Timnat. Sansón se casó con ella, pero se casó, y vaya a saber usted aquellas costumbres, muchachos, a ver si les gusta. Se casó y se fue con sus papás, Sansón, de regreso. Uy, no, así no.
Pero ¿qué pasó? Que al tiempo regresaron, porque Sansón dijo, bueno, yo ya estoy casado, quiero estar con mi esposa, la Biblia no pone cuánto tiempo, y él quería estar con su esposa, así que regresó con sus papás a Timnat, y no se le ocurrió otra cosa. Sansón se acordó que había matado un león y se desvió del camino, dice la palabra, usted luego lo estudia, Jueces capítulo 14, dice que Sansón se desvió del camino. ¿Para qué? Para ir a ver el cadáver. Ahí, hermanos, empieza lo horrible de la desobediencia, porque él era nazareo. Desde antes de nacer, Sansón era nazareo. Luego usted estudia que era nazareo, porque si no me he hecho una hora aquí. Pero dice que en ese cadáver había un panal de miel, y comió él y le dio a sus padres, y su madre no podía comer comida inmunda. Ahí empezó todo. Pero es que, hermanos, en el capítulo 16, después de esta muchacha, lo lee y va a ver lo que pasó. A esta muchacha la quemaron viva. Él estuvo casado y así como se casó, así enviudó. Es tremendo. Pero después, el capítulo 16 de Jueces empieza diciendo, y Sansón fue a una ciudad y se acostó con una prostituta. No era Dalila. Dalila todavía no había llegado. Es que, hermanos, cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, el diablo aprovecha la oportunidad y le va a poner caramelitos y otro caramelito, y lo que usted dice, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Sansón cayó y terminó atado a un molino, haciendo reír a los filisteos. Es verdad, se levantó porque cuando él vio donde había caído, clamó al Señor, y otra vez Dios le llenó de fuerza y lo levantó. Sansón murió ahí con los filisteos. Hermano, el mensaje es más largo, pero se lo voy a cortar. Hay una imagen, a ver si la ponemos, la imagen del rey David. ¿Usted sabe la relación que tenía el rey David con Dios? ¡Increíble! Sansón fue un día, otro día, otro día. David fue un día. Hermanos, basta un solo día. Basta un solo día para echar a perder todo lo que Dios nos ha dado. Basta un solo día, un solo descuido para caer en lo más profundo. El rey David, dice la escritura, esto es segunda de Samuel, capítulo 11. Dice que aconteció, segunda de Samuel 11, versículo 1. Aconteció que en el día que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos, a su ejército, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, versículo 2. Y un día que se levantó de dormir, miró a Betsabé. Un día, hermanos. Él estaba en su casa, él tenía que estar en la guerra, él tenía que estar cumpliendo sus responsabilidades, pero se quedó en casa, los mandó a todos, pero él no fue. Y no pasa nada, hermano, yo estoy en mi casita, yo no le hago daño a nadie. No, un día, dice, pero un día, basta un día, hermanos, para que el cantor de Israel, para que el salmista de la escritura, el que más ha escrito salmos, aquel pastorcito obediente que estaba pastoreando las ovejas y que después llegó a ser rey de Israel, bastó un día, hermanos, para que cayera. Por tanto, el consejo es, ¿usted cree que es tan fuerte como Sansón? No, hermanos, no somos tan fuertes como Sansón. Y Sansón cayó. El consejo es, si usted no es tan fuerte como Sansón, mire que no caiga. Si usted tiene una relación tan preciosa como el rey David, no crea que una vez no pasa nada. Sí pasa. David le bastó una sola vez y cayó. Por tanto, si nosotros tenemos una relación preciosa con el Señor como el rey David, cuidemos esa relación. Cuidemos esa relación. Se nos quedará la imagen de Salomón, pero si no de Salomón. Hermanos, da igual que usted se crea fuerte, corre el peligro de caer. Si se cree tan sabio como Salomón,
corre el peligro de caer. Yo quiero acabar con esto ya para que no se haga más largo. Yo creo que el mensaje queda bien claro. Si usted lleva un añito en el Evangelio, cuide su fe, cuide su relación con el Señor. Mire que no caiga. Y si usted lleva 50 años y siente que usted ha perseverado y siente que Dios ha estado con usted y que Dios le ha bendecido, mire que no caiga. Porque tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios poderoso que hizo descender su nube sobre el pueblo y todos la vieron, que hizo descender maná sobre su pueblo y todos comieron, que hizo mover la roca que era Cristo y todos bebieron de esa roca, que hizo un montón de milagros. Hermanos, cada día el Señor nos bendice. No lo desperdiciemos, no lo echemos a perder. ¿Sabe qué le dijo Dios a David? Yo lo tenía escrito por aquí. Le dice el Señor, con esto acabo, a segunda de Samuel 12:1. Dios, después que David pecó, envió al profeta Natán. Y Natán le contó esa historia de la ovejita, del hombre que tenía tantas. Y le dijo: Natán, usted sabe, tú eres ese hombre. Y le dijo Natán a David: así ha dicho el Señor. Segunda de Samuel 12:7. Así ha dicho el Señor: yo te ungí rey, yo te libré de la mano de Saúl. Es Dios dialogando con David. Es Dios diciéndole, hermanos, qué triste. Es Dios diciéndole a David: David, tú sabes todo lo que yo te he dado. David, yo soy Jehová Dios. Yo soy el que te ungió rey. Yo soy el que te libró de la mano de Saúl. Fui yo, David. Yo te di la casa de Saúl. David, yo te di las mujeres de Saúl. David, yo te di el reino de Israel, el reino de Judá. Y dijo el Señor a David: y te habría añadido mucho más. Y te habría añadido mucho más. ¿Por qué, David? Dice Dios a David: ¿por qué, David? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no valoras todo lo que yo he hecho, David? Hermanos, imagínense a Dios. Aleluya, cómo nos bendice el Señor. No vale la pena, hermanos, no vale la pena. Hay que vigilar de no caer. Segunda de Samuel 12, versículo 9. ¿Por qué, David? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué, David? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos, a estar en comunión con nuestro Señor, porque hay mucho, mucho, mucho en juego. Termino diciendo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.